Hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre la oración. Yo creo que podemos pasar toda nuestra existencia leyendo la palabra y aprendiendo cada vez cosas nuevas sobre la oración. Pero cuando leemos el capítulo 17 de Juan, ahí aprendemos varias cosas que Jesús hizo mientras oraba. Hemos llegado a considerar que el capítulo 17 es la oración más larga que tenemos del Señor Jesús. Y vamos a ver la primera cosa. Cuando leemos el capítulo 17, versículos 1 al 5, encontramos que en esta oración Jesús habla de sí mismo. Dice aquí, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. El Señor en esta oración revela la obra que Dios le había encomendado y también le revela que ha llegado al término de ese trabajo que había desempeñado por casi 3 años. Así que el Señor Jesús en su oración reconoce quién es, reconoce quién lo envió, reconoce el trabajo que tiene que hacer y sobre todo que otros más vengan al conocimiento de la verdad. O sea, otros discípulos, no solamente los que tuvo en esta ocasión, que ya eran más de 120 según la palabra. Y pues Dios es muy cuidadoso en lo que dice, y nosotros tenemos que aprender de ello. Nosotros estamos aquí porque Dios le dio a Cristo la potestad de darnos vida eterna. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Jesús. No solamente hemos aceptado su venida, hemos aceptado que Dios forma parte integral de ese plan. Y por supuesto, el Señor Jesucristo nos dice que en esta obra que está por terminar, en este momento, Él siente que Dios debe de glorificarlo para Él seguirlo haciendo. Y para nosotros esto es de mucha aliento, saber que cuando adoramos a Dios, más que un deseo personal, particular de hacerlo, es Dios quien nos revela que lo hagamos. Él nos da a conocer su estado como Dios, nos hace ver las cosas que Él ha hecho, como ahora la salvación que nos ha dado en este versículo 3 con tanta claridad que de veras no hay tiempo aquí para desviarse.
Y lo repito, estas son palabras del Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que en Cristo Jesús conocemos al Dios verdadero. Y conocer al Dios verdadero nos hace conocer también al Señor Jesús. Y en la segunda parte de la oración que Jesús hace en esta ocasión, debo de decir que está a unas cuantas horas de que Jesús sea sacrificado. Está en el huerto, después de empezar aquel periodo del nuevo pacto, cuando instituyó la cena del Señor. Dice la Escritura que después de que celebraron la cena, cantaron y salieron al Monte de los Olivos. Y ahí en el Monte de los Olivos ocurrieron cosas asombrosas. Y entre las cosas que ocurrieron fue que el Señor Jesús se apartó de los discípulos para orar y está orando. Así que en esta segunda parte de la oración, el Señor Jesús se preocupa por los discípulos. Y dice aquí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, para el Señor Jesús, los discípulos fueron de mucha importancia. Por eso Él ocupó tiempo antes de escogerlos orando, lejos de la gente, orando a solas, porque tenía esta preocupación especial. Él creía que esos discípulos tendrían que ser guardados. Dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Él creía firmemente que los discípulos eran parte integral de Él, eran parte integral de su obra, eran parte integral de su ministerio. Por eso, dicho sea de paso, Él pide protección por sus discípulos. Por eso dice en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así que el Señor pide protección por sus discípulos. Esto para nosotros nos debe de llenar de mucho orgullo que el Señor haya tenido una preocupación tan especial por sus seguidores. Yo creo que no solamente aquellos están incluidos en esa oración, estamos también nosotros incluidos, y el Señor nos sigue protegiendo. Él solamente permite cosas que traen para nosotros una enseñanza
verdadera que nos deba de mantener firmes, ecuánimes, valientes para hacer el trabajo. Pero el Señor está con nosotros y nos ayuda a continuar. Y ya que decimos que el Señor ora por los discípulos, vemos nosotros que en la tercera parte de esta oración que el Señor Jesús estaba haciendo en el huerto antes de ir a la cruz del Calvario, también incluye a la iglesia. Anteriormente en estos versículos el Señor se había concentrado en los discípulos, porque habla de quienes había enseñado y ellos lo habían acompañado por 3 años, escuchando su voz, viendo los milagros que Jesús hacía. Pero ahora cambia y se preocupa por los demás que vendrían. Por eso dice el versículo 20, pero no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el Señor tiene cuidado de incluir a su iglesia. Su iglesia se fue extendiendo en toda la faz del mundo, en todos los rincones, y llegó hasta donde nosotros estamos, por aquel cuidado que Él tenía por sus discípulos y por los planes que tenía para su iglesia. ¿Cuánta gente creyó en el Señor Jesús por el testimonio de los discípulos? Bastantes. No se sabe mucho de los demás discípulos, pero Pedro, Juan, el mismísimo apóstol Pablo, hablaron tanto del Señor Jesús que muchísima gente creyó en Él. Nosotros damos gracias a Dios que el Evangelio llegó hasta nosotros, en el lugar donde vivíamos. Seguramente ni nos dábamos cuenta que Dios tenía un cuidado especial porque un día nosotros conociéramos a su Hijo Jesucristo. Cuando habla de esta unidad, habla precisamente de que creamos en un solo Dios, que creamos en un solo Salvador, que creamos en un Espíritu Santo, quien es el que nos dirige, que Él es el que nos ayuda a que continuemos adelante. Tenemos un mensaje que dar y el Señor Jesús lo puso en nosotros como un mandato de hablar de Él a todas las personas, donde quiera que estemos. Pero también le dio un mandato a la iglesia. Y usted y yo que creemos somos parte de esta iglesia. El Señor Jesús oró por esta iglesia y por todos los que han creído en Cristo Jesús. Como ven, hay muchas cosas que podemos saber de la oración. Lo que llama mucho la atención es que el Señor Jesús oró y pidió hasta en los últimos momentos de su vida. Viene a mi mente cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario
y mientras él estaba pendiente, sufriendo por aquellos clavos filosos y aquella corona de espinas quería sus sienes, él pedía a Dios, él oraba a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor estuvo ocupado en la oración siempre, hasta en sus últimos momentos. Así que nosotros no tenemos más que orar por los demás que creen igual que nosotros, orar por nuestras congregaciones, donde quiera que se encuentren, para que sigan fieles, pese a todo lo que está ocurriendo. Pronto regresará todo a la normalidad. Según las autoridades, ya hay planes para que aún las iglesias tengan sus reuniones. Todavía no hay una fecha segura, pero pronto nos reuniremos. Pero tenemos que aprovechar el tiempo mientras ese día viene. Hermanos, leamos la Biblia, sigamos leyendo la Biblia, sigamos orando, pidamos el uno por el otro. Usemos las redes sociales para mantenernos en comunicación y que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga sosteniendo. Oremos. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Señor, seguimos creyendo en ti. Pese a todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, sabemos que tú estás pendiente de tu iglesia, estás pendiente de todos aquellos que creen. Así que ayúdanos para mantenernos animados. Gracias, Señor, por todas estas experiencias por las que hemos atravesado en estos días. Solamente tú sabes qué otras cosas habrán de ocurrir. Pero si tú nos has ayudado, como nos has ayudado en otras ocasiones, sabremos que lo seguirás haciendo. Porque tu promesa es importante para nosotros, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.